Cooperativa. Debates Parlamentarias 2013. Especial del Diario de Cooperativa. Junto a los protagonistas de las próximas elecciones. Conducen Iván Valenzuela y Paula Bravo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de este especial del Diario de Cooperativa, hoy ya a 22 días de la elección presidencial y parlamentaria. Debatimos aquí en el estudio de Cooperativa con 4 de los candidatos que compiten en la circunscripción de Santiago Poniente. Iván Valenzuela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Paula Bravo. Vamos a presentar de inmediato a Andrés Alamán, 57 años, abogado de la Universidad de Chile, uno de los fundadores de Renovación Nacional. Dejó el gabinete de Sebastián Piñera para convertirse en carta presidencial de Renovación Nacional y tras la primaria ha asumido la candidatura por Santiago Poniente. Andrés Alamán. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Guido Girardi Lavín está también con nosotros, tiene 52 años, médico cirujano de la Universidad de Chile con formación en pediatría y salud pública, diputado desde el 94 hasta el 2006, año en que es electo senador. El 2011 fue presidente de la Cámara Alta, actualmente preside en el Senado la Comisión de Desafíos del Futuro, integra también las comisiones de salud y de transportes, militante del PPD, presidente del partido en 2 ocasiones. Guido, ¿cómo está? Buenos días. Paula, Iván, gracias. Buenos días, senador. Alberto Undurraga Vicuña tiene 44 años, ingeniero comercial de la Universidad Católica, exdirector del CERNAC en la Administración Lagos, alcalde de Maipú en 2 periodos desde el año 2004, militante de la democracia cristiana, postulante a senador por Santiago Poniente. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para hablar de los cambios que Chile requiere y también el Senado. Completamos esta nómina de 4 candidatos con Pablo Salaquet Said, tiene 50 años, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, militante de la UDI entre el 2000 y el 2008, fue alcalde de La Florida, ese mismo año es electo jefe comunal en Santiago, ocupa el cargo hasta diciembre del 2012 tras perder la elección con la actual alcaldesa del PPD, Carolina Toá. Hoy lo intenta en la senaturía en Santiago Poniente. Pablo, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Iván. Buenos días, Pablo. Antes de empezar, les explicamos ya a los candidatos antes de comenzar el programa, se lo explicamos a la gente, el formato, vamos a dividir esto en 5 bloques, los 4 primeros con preguntas generales compartidas para todos, el último con un tema específico para cada uno de los candidatos. Cada candidato tendrá 1 minuto y medio para responder, vamos a poder contrapreguntar y la respuesta será de 30 segundos. También habrá 30 segundos disponibles para una réplica y eventualmente para la interpelación que se hagan entre ustedes. Hicimos un sorteo y vamos a comenzar en este bloque con Paula Bravo preguntándole a Guido Girardi. Guido Girardi, el CERVEL fijó los límites del gasto electoral, lo hacen todas las elecciones, por cierto, según la cantidad de votantes de cada región. A nivel senatorial, precisamente la circunscripción de Santiago Poniente tiene el límite de gasto más alto. Se puede gastar hasta 1.400 millones de pesos. Concretamente, ¿cuánto dinero ha gastado en la campaña y cómo la ha financiado? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos, a partir de esta pregunta, un debate público respecto al financiamiento de campaña. Yo creo que avanzamos respecto al pasado, pero es insuficiente. Insuficiente porque todavía el poder del dinero hace o puede hacer diferencia en materia electoral. Yo por lo menos estimo y espero poder llegar a tener la mitad del máximo... el máximo legal, digamos. Máximo legal, 200 millones, digamos. No, el máximo legal son 1.700 millones. El máximo legal son 1.400 millones. Yo espero tener una campaña por en un monto cercano que no va a superar jamás los 500 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se financian las campañas? Las campañas se financian a través de distintas iniciativas. Yo, por ejemplo, el lunes tengo una cena para recaudar fondos, donde le he pedido a mis amigos que cada uno compre una entrada de 100.000 pesos, algunos han comprado 2, otros han comprado 3. Hay empresas que colaboran, hay un mecanismo legal hoy día que te permite o que permite que hayan apoyo a las campañas. ¿Sabe cuánto tiene de gasto reservado, de aporte, reservado en esta elección? ¿Aporte reservado? ¿Cuánto ha recibido de aporte reservado? Bueno, una cantidad muy superior, muy inferior todavía justamente al máximo legal. Mi aporte reservado no va a superar los 200, 300 millones. Le preguntamos lo mismo a Alberto Undurraga, ¿cuánto ha gastado en esta campaña y cómo se financia? Respecto al monto total, yo espero llegar a una cifra similar a la que ha señalado Guido Girardi, del orden de los 500 millones de pesos. ¿Cuál ha sido la forma de financiamiento? La principal ha sido con crédito.
he solicitado 3 créditos bancarios que espero pagarlo con los votos que nos va a devolver el Cervel por cada voto. Ganando la elección van a haber muchos votos, entonces así vamos a poder pagar dichos créditos. Junto con ello he hecho más de 40 comidas con distintos amigos y personas que quieren que cambie el Senado, que cambie Chile, que cambie el Senado. Y tercero son los fondos que llegan vía Cervel, que son fondos reservados, que hasta ahora van menos de 100 millones de pesos, pero la verdad que esperamos llegar a esa cifra de 500. Recordemos que el gasto permitido son 1.400 millones de pesos. Pero aquí hay algo importante, yo creo que hacia adelante tenemos que trabajar que no sean fondos reservados o anónimos los que llegan vía Cervel, sino que se pueda conocer, que los propios candidatos podamos conocer, pero sobre todo la ciudadanía pueda conocer cuál es la fuente de financiamiento que hay de las distintas campañas, porque uno ve en la calle y le podemos preguntar a todos los ciudadanos de Santiago Poniente quiénes son quienes tienen más propaganda hoy día en la calle. Claramente Andrea Lamán, Pablo Salaquet tienen mucho más propaganda que nosotros, ¿no? Mucho más propaganda que nosotros con Guido Girardi, y eso da cuenta también de la fuente de financiamiento. ¿A quién le tocabas? Me perdí. Pablo Salaquet. ¿Cuánto ha gastado en esta campaña? ¿Cómo la ha financiado? De acuerdo al límite de gasto electoral fijado por el Cervel. En primer lugar, yo creo que aquí nadie ha dicho la verdad. Aquí se ha gastado más de todo lo que han dicho hasta ahora mis competidores. Yo tampoco, Pablo. No. Bueno, yo solamente les puedo decir que si alguien hace un cálculo de cuánto vale lo que hay ahí, que yo sé cuánto vale cada una cosa. Yo voy a llegar entre 800 y 900 millones, de los cuales son, hasta ahora recibido por aporte reservado, 400 millones, y espero llegar a 600. Y no tengo ningún problema en decirlo. Espero llegar a 600. Levanté 50 millones en una comida que hice. No, tengo un préstamo por 250. Espero de ese préstamo poder levantar unos 180 millones que me devuelva el Cervel. Por la vía de los votos, quedarme endeudado en no más de 70 personalmente hablando. Sobre el gasto reservado que comentaba Alberto Undurraga, ¿le parece que es necesario normarlo? Sobre el aporte reservado. O sea, a mí me encantaría que todos compitiéramos en igualdad. A mí me gustaría no tener que hacer este desgaste. ¿Saben lo que pasa? Y lo digo con mucha claridad. Este desgaste de estar buscando apoyos, de no competir en toda igualdad de condiciones, ¿no? De estar, en vez de poder estar en terreno con la gente, estar buscando dinero, es nefasto para uno. O sea, ojalá algún día no haya más aportes del mundo privado, ojalá todos compitamos en las mismas condiciones. O sea, aporte fiscal para las candidaturas. Sí, yo sé que es difícil decirlo, pero es impopular, sí. Pero a mí es impopular porque la gente dice el fisco apostando, pero ¿saben lo que pasa? Que desde el punto de vista de la profundización de la democracia, ojalá todos los candidatos tengamos lo mismo y al final gane la diferencia de quién es mejor candidato, quién se despliega mejor y no el que tiene más plata. Gracias, Pablo Salaquet. Andrés Alamán, ¿cuánto ha sido el gasto? A ver, ¿y cómo se financia? Lo que pasa es que yo creo que es mala fórmula tratar a los demás competidores de mentirosos, porque si aquí se hace una afirmación y alguien dice que en definitiva se está faltando la verdad, yo no creo que sea el estilo de hacerlo, pero cada cual hace su campaña en la forma que estima. Yo francamente no sé exactamente cuál es la cifra a la que me voy a acercar, pero sí creo que lo importante es el resultado al final. En la primaria en la que yo participé, yo gasté, y ahí están las liquidaciones, cualquiera las puede revisar, la mitad de lo que gastó el competidor al que yo enfrenté en la última etapa durante el último mes y medio, menos que Michelle Bachelet. Y ahí están los antecedentes. Por lo tanto, yo creo que todo esto que se diga antes, quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene más lechero. El otro día veía a una candidata que decía que la otra candidata tenía mucho más lechero. Yo creo que al final todo eso tiene que centrarse en el punto final, en las rendiciones de cuentas. Y yo lo que sí creo, y estoy de acuerdo con lo que aquí se ha conversado, es que este es un tema que podríamos mejorar. Se podría mejorar en materia de transparencia. Hay países, entre paréntesis, donde estoy pensando en México, donde el Cervel, por ejemplo, o la suerte del Cervel, en el caso de México se llama de otra manera, lleva un control de auditoría de cuánto gasta cada cual. A veces lo que se pone en la calle no es lo más caro. Lo más caro muchas veces son, por ejemplo, la propaganda radial, que es bastante onerosa. En Chile no existe, gracias a Dios, y creo que esa es una buena norma, propaganda pagada en televisión. En otros países lo que hace la gran diferencia es el pago en televisión. Pero yo creo que hay un espacio importante, como aquí se ha dicho, para mejorar la legislación, como ha señalado Alberto. Y bueno, y lo importante es que se vea al final cuánto gastó cada cual. Es que la verdad que Andrés no dijo nada. Porque en el fondo, a mí, yo creo que la política tiene que ser transparente, por eso la gente se molesta. En el caso de Andrés no hay menos de 2.000 millones en la calle hoy día, lleva 3 meses en radio, la gente tiene que saber.
¿ya? Eso no vale menos de 200 millones mensuales, lo que lleva en radio. Yo lo puedo calcular porque yo sé cuánto vale. Yo por eso llevo un mes en radio porque no puedo hacerlo. Tanta plata no tiene ni un aviso en cooperativa. Es que Andrés, ¿sabes qué pasa? Es que digámosle a la gente... Miserable. Es cosa de que veamos. A ver, Alberto sabe, todos sabemos cuánto... Ahora, si queremos engañar a la gente, engañemos a la gente. ¿saben? Si le queremos decir a la gente... Yo le quiero Gracias, pedir... Pablo Salaquet. Andrea, levanta. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo le quiero pedir a Pablo No, yo le pido a Andrés que se controle un poquitito. No. Se fija que tenga un poquito más de control sobre sí mismo. No, Andrés, si no que no se pase de revoluciones, Andrés. que llegue a una conversación Andrés. sin estar calificando a las otras personas y señalando a las otras personas Andrés. que faltan a la verdad. O sea, eso yo no te lo voy a aceptar. Andrés, yo no te voy a aceptar que tú... Pablo. Yo no te voy a aceptar que tú señales a las otras personas sin fundamento alguno que faltan a la verdad. Yo te pido una sola cosa. Así que, por lo tanto, contrólate un poquitito, Andrés, no te pongas nervioso. Estamos empezando, Pero no te pongas nervioso. Ya, mira, yo no 5 estoy segundos, Pablo Salaquet, nos pasamos el tiempo. Yo solamente quiero algo de corazón. ¿Pero qué antecedentes tiene? Más allá del valor de las radios. Cada uno, yo sé cuánto vale cada cosa porque las cotizamos en el mismo lugar. Porque usted dice que gasta 2.000 millones en la calle y el límite legal es 1.400. Perdón, yo quiero decir que me quedé chico. Mire, yo quiero decir una cosa de corazón. Pero perdona, ¿Me puede Pablo, pero es creer que o eso es no una creer? afirmación Bueno, muy grave. responsable. Porque O sea, está el límite legal es 1.400 millones de pesos y usted dice que Andrés acusando a tu Salamán... competidor de- Aquí hay una acusación absolutamente inaceptable de una persona que no es capaz de controlarse. No, a ver, Porque no se puede venir a un programa en forma serio a señalar, en primer lugar, que Andrés, Guido Girardi... o le hablamos a la Un momento. gente. No, Andrés, estaba hablando yo. No me interrumpa. estaba hablando. Perdona, Pablo, Yo te Pablo. interrumpí. Pero que no, estaba terminando. De inmediato. Ya estamos fuera del tiempo de cada uno de los dos, así que... Es muy simple. Está bien. Partimos de este programa y lo primero que dijo el señor Salaquet, que no se controla, era que Guido No diga que Girardi no me y Alberto, controla, y Alberto Undurraga habían mentido. En segundo lugar, hace una afirmación respecto a la cual no tiene ningún fundamento. Él lo que me está acusando es de gastar el doble del gasto legal. Esa es una afirmación completamente irresponsable, frente a la cual no tiene ningún antecedente. Entonces, o discutimos en serio y este señor se controla, o de verdad hagamos una conversación diferente. ¿Cómo se puede participar en un debate en que una persona, a 3 personas que están en la mesa, los trate mentirosos? Pablo Salaquet, muy brevemente porque ya estamos fuera del tiempo. para ¿Cuáles que son los terminemos el antecedentes y punto. cómo contesta esta acusación? Tengo todos los ¿Y dónde antecedentes. están los datos? Preséntalo. Tengo todos los antecedentes. Muéstralo. Andrés, Andrés, tranquilo. No, si tú tranquilo, tú Ya. tranquilo, tú Andrés, tranquilo. no me Deja que trates hable conmigo, porque Salaquet, siempre Andrés, esa por favor. actitud que tiene con la gente Tú de la tranquilo. feria, con las personas Tú que... tranquilo. Pablo Salaquet, Pablo. enfoquémonos. ¿Cuáles son los antecedentes que usted tiene de la acusación que le hace Andrés Salamán? Deja de Andrés. calificar de mentiroso a las personas. ya, deja que No haga lo que tiempo a esté Pablo. con Pablo Longueira, con nadie más. Deja de tratar a las personas de Es mentirosos. que, ¿sabes que si siguen dialogando entre ustedes no vamos a llegar a ninguna parte? Sí, por supuesto. Por eso. Por supuesto. Tiene Yo solamente tiempo quiero decir lo Salaquet y siguiente, estamos. mire. Tengo muy claro cuánto vale. Tengo 5 campañas del cuerpo, sé los valores de cada monumental, de cada letrero, de cada cuánto vale cada uno de la gente en las calles, de cada avisaje en radio. Lo puedo evaluar. ¿Y saben lo que pasa? Que a mí no me importa decir que yo gasto 850 millones y si llego a gastar 1.000, porque me encantaría tenerlos, lo voy a decir. La gente tiene que saber la verdad, si no importa eso. ¿Qué importa decir la verdad? Avancemos en el punto. Que se termine este sistema de financiamiento de la política. Absolutamente. Guido Girardi, deberían terminar por ejemplo, que las empresas puedan donar para las campañas políticas. A ver, yo creo que avanzamos respecto a lo que había antes. Y esto fue un proceso largo en que participó el gobierno Lago, creo que El Lago, sí, en 2003. y se generó un gran consenso, pero creo que todavía es insuficiente. A mí me gustaría que la política no tuviera que ver con el dinero finalmente, ¿no? Y que fuera financiada públicamente, porque la política es una acción pública finalmente. Tú vas a elegir senadores, diputados que van a decidir sobre temas que a la gente le importa. Y la política debe estar centrada en el debate de ideas, de contenido, porque finalmente, ¿qué es lo que le importa a la ciudadanía? Es cómo vas a votar tú, qué piensas tú respecto a educación, respecto a salud, respecto a la Constitución, respecto a los grandes temas que hoy día se están debatiendo. Y entonces, a mí me parece que la única manera de centrar ahí el debate y que eso sea lo importante es que el factor dinero sea cada vez menos relevante. Ahora, ¿Qué ¿cómo vía? se hace? ¿Por financiamiento público? la vía- ¿Por y- transparencia? Por la vía de que mejorar la calidad de la democracia tiene un costo. Y yo creo que la única manera de hacerlo es para generar condiciones iguales, igualdad de oportunidades, es que tú saques el factor incidente, que es el factor de los recursos de empresa, como elementos que pueden ser muchas veces determinantes o que pueden modificar muchas veces el resultado de una elección. Alberto Undurraga, sobre esto mismo, a la ciudadanía muchas veces le llama la atención, incluso le molesta que en el mismo Parlamento tengan que resolver temas de incumbencia.
la plata, cómo financian sus campañas, cómo se eligen, cuántos se eligen. ¿Cómo se le podría mostrar a la ciudadanía que en verdad aquí hay una discusión en serio para reformar el sistema de financiamiento de la política? Una cosa que hasta acá al menos no ha pasado, pese a que se dice que han habido muchísimos avances. Mire, yo creo lo primero es que si Chile cambió, y cambió la ciudadanía, cambia los medios de comunicación, cambia la tecnología, lo que nos exige hoy día la ciudadanía es que cambie la política y los políticos. Y cambiar la política implica mejorar también la forma de financiamiento de la política. Aquí se requiere primero mayor financiamiento público para emparejar la cancha. Más allá de la discusión fuerte que me ha llamado la atención, que ha habido entre los dos candidatos de la derecha acá respecto al financiamiento, aquí claramente en la calle se ve mucho más financiamiento de la derecha que de en esta parlamentaria que de nuestras candidaturas, primer elemento. Pero no solo eso, además hay otros 4 candidatos que tienen el legítimo derecho también a ser candidatos, que prácticamente son invisibles porque no tienen los recursos para ello, y a mí me parece justo que ellos también tengan el financiamiento. Primero, financiamiento público. Segundo, transparencia total. Yo creo que tenemos que eliminar este esquema de financiamiento con fondos reservados que ni los propios candidatos muchas veces sabemos de dónde vienen esos recursos. Y tercero, una fiscalización de efectivamente si se sobrepasa o no se sobrepasa el límite. Aquí ha habido acusaciones muy graves que yo creo que y han sido rebatidas de uno y otro de los candidatos de la derecha, que tiene que haber una fiscalización, y hoy día el CERVEL no tiene hoy día los recursos para ello. Pero respecto a los incumbentes, esto es para otras cosas también. Para otras cosas también. Claro. Por ejemplo, si es que en el Parlamento hay que aumentar cosas para los propios parlamentarios, me parece que eso tiene que hacerse para periodos siguientes, no para el propio periodo. Y ahí que nadie se beneficie con su propia reforma. Exactamente. Entonces yo ahí he tenido una diferencia respecto a la asignación que se hizo de 2 millones de pesos hace unos años. Tenía una diferencia, ha sido tema de los debates, los distintos temas de discusión en los distintos debates, tenía una diferencia. A mí no me parece justo que en el propio periodo se haga un aumento de 2 millones de pesos. Eso la gente lo percibe como un abuso, y eso también lo he estado planteando. Pablo Salaquet, financiamiento fiscal, fin al financiamiento por parte de las empresas, ¿cuáles son las medidas que propone usted? Mira, para mí el ideal sería financiamiento fiscal, y que ojalá las empresas aportaran este financiamiento fiscal, pero que se distribuyera de forma, ¿no es cierto?, igualitaria para todos. A mí me gustaría que al final ganara... O sea, que una empresa le pase al CERVEL la plata y que se reparta... Que en el fondo, las empresas cooperaran para este proceso democrático. No para un candidato en particular, digamos. Mira, aunque parezca irrisorio, pero yo creo que al final mi experiencia me ha llevado a concluir eso, justamente para que al final gane el mejor candidato y no el que tenga más dinero. Y segundo, que se fiscalice y que haya transparencia, porque hoy día exactamente lo que yo digo puede ser rebatido, y a mí no me gustaría que fuera rebatido, me gustaría que en verdad la gente me creyera, porque yo tengo la forma de expresarlo, pero al final no quiero seguir esta discusión con Andrés, que todos sabemos, no, los candidatos aquí sabemos. Y el punto es si el CERVEL tiene la capacidad para fiscalizarlo, que no la tiene hoy. Nosotros no sabemos quién nos dio, pero sí sabemos cuánto hemos recibido. O sea, a ver, yo tengo claro hasta ahora cuánto recibido por el saben también a quién le fueron a pedir. Sí. Ahora, lo que pasa, no sabemos si nos depositó eso o no nos depositó, si nos llegó ya o no nos llegó. Pero sí sabemos el monto. O sea, cada uno de los 4 que estamos acá tenemos claro hasta el día de hoy qué es el monto depositado en nuestra cuenta de CERVEL. Andrés Alamán, a propósito de lo mismo del tema de la fiscalización y de la acusación que hizo anteriormente Pablo Salaquet, hay que aumentar las atribuciones del CERVEL en esa materia, porque el límite del gasto está fijado y el candidato rinde al final de la campaña y puede rendir 1.300, 1.200, pero lo que estuvo en la calle efectivamente fue mucho más que eso. O lo que no estuvo en la calle, o lo que valieron los artistas que participaron en un evento, o lo que se pagó en voluntario, o lo que se pagó en material gráfico. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que irse dejando de lado la demagogia y las acusaciones al voleo que duran un segundo. Uno lo que tiene que hacer es, primero, mayor fiscalización. En segundo lugar... por lo tanto, más recursos para el CERVEL. Más recursos para el CERVEL, para que el CERVEL pueda fiscalizar de verdad y no se hagan acusaciones al voleo que finalmente no llegan a ninguna parte. Segundo, yo creo que hay que tener en esto una mayor cantidad de acceso, particularmente para los candidatos que están dándose a conocer, que obviamente es una barrera de entrada que resulta difícil. En cuanto a los aportes, yo creo que el camino es que todos los aportes tiendan a ser públicos. Cuando se aprobó la ley actual de aportes reservados, porque aquí hay que ver cómo son las cosas, fue un acuerdo político de todos los sectores. Y el argumento que se dio en esa oportunidad era que si los aportes iban a ser públicos, esto iba a servir en definitiva para que se presentaran o para que las empresas pudieran obtener ventajas de los parlamentarios, o al revés, fueran objeto de, por así decirlo, represalias del gobierno. Me explico.
si hay un gobierno, pensemos en un país distinto a Chile, pensemos por ejemplo en Venezuela, si aparece una empresa dándole, no es así, plata a Capriles, a Capriles, entonces al día siguiente se le viene encima y se le cae impuesto interno. Pero al margen de esa discusión que ya debe tener unos 10 años, mi impresión es que hay que ir avanzando cada vez más a terminar con los aportes reservados y tener aportes públicos. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver de inmediato con la segunda parte de este debate. Andrés Alamán, Alberto Undurraga, Guido Girardi y Pablo Salaquet, candidatos en Santiago Poniente, en este especial del Diario de Cooperativa. Continuamos en este debate de la circunscripción Santiago Poniente. Están Pablo Salaquet, Guido Girardi, Alberto Undurraga y Andrés Alamán en esta mesa, en este especial de Diario de Cooperativa. Hablemos de los temas de salud y hablemos de la reforma a las ISAPRES, un tema que está en discusión en el Congreso. El otro día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decía que no va a salir, que definitivamente no va a salir en este gobierno. Partamos por Alberto Undurraga, al que le corresponde la primera respuesta en este bloque. A ver, ¿ha faltado voluntad política para modificar el sistema de salud privado, Alberto Undurraga? ¿Y cuál sería su proposición para cambiarlo? Sin duda que ha faltado voluntad política. Aquí tenemos un sistema de salud privada que tiene varios inconvenientes. ¿Voluntad política de quién? ¿De los dos sectores o del gobierno solamente? Bueno, en este caso del gobierno, ¿no? La verdad que es el gobierno el que tiene que impulsar los cambios, y nosotros en la oposición recoger o no recoger algunos de ellos o votar en contra de lo que corresponde a cada uno de ellos. Deja referirme primero a la salud privada, después a la salud pública. En la salud privada, en todos los países del mundo existe la salud privada. Sin embargo, aquí hay algunos elementos que hacen que sea insostenible y que por mucha gente sea vista como un abuso. Primero, todo el tema de las preexistencias genera que sean clientes cautivos las distintas personas de las distintas ISAPRES, a los que se les aumenta una y otra vez los distintos costos de la salud. Segundo, la inflación de la salud. La inflación de la salud, cuando los aranceles tienen que ver con los costos que son las mismas clínicas que están relacionadas con las ISAPRES, uno dice, mira, aquí eso no es correcto. Y tercero, no hay ningún elemento de solidaridad. Finalmente, si es que queremos tener alguna parte de la salud privada, porque existe en todos los países del mundo, algunos dicen, no, que no exista, pero eso lo hace inviable, ¿no? La verdad que tiene que haber un esquema de solidaridad entre los distintos planes. Además, ¿quiénes son las más perjudicadas? En general las mujeres en edad fértil son lejos las más perjudicadas en la salud privada. Pero el problema es el 80% de los chilenos no son las ISAPRES, sino que la salud pública. Vamos a hablar de la salud pública en un momento. Pero déjame decir, porque ahí sí que ha habido déficit importante en este gobierno de infraestructura, déficit importante en este gobierno de deuda hospitalaria, y que finalmente significa una mala atención para la ciudadanía. Por eso estamos proponiendo mejora en infraestructura, sobre todo en Santiago Poniente, no solo el nuevo hospital de Wayne Pine. Vamos a ir a ese tema de inmediato, Alberto Undurraga, que se nos acabó el tiempo. Pero que es importante. Yo no digo que no sea importante. Vamos a seguir primero con el tema de las ISAPRES que le habíamos preguntado. Pablo Salaquet, algo mencionaba Alberto Undurraga, el tema de la integración vertical. Primero, ha faltado voluntad política en el Congreso, y segundo, cómo se regula mejor el tema de la integración vertical entre las prestadoras de salud y las ISAPRES. En primer lugar, yo creo que debe existir sistemas de aseguradoras privadas para la gente que lo pueda pagar, ¿no? Y yo creo que la salud pública debe ser de calidad. Creo que aquí nos hemos enfocado mucho. Hay un eslogan que algunos dicen, terminemos con la ISAPRE y va a mejorar la salud pública. Eso es mentira, es por el contrario. Entonces, yo sí creo que hay que reformar las ISAPRES en cuanto a persistencia, en cuanto a un plan mínimo garantizado, en cuanto a fijar, ¿no es cierto?, la inflación o el aumento de las tarifas por un panel de expertos, que además eso también es bueno para la ISAPRE, porque si no, lo único que pasa es que hoy día está todo judicializado. Entonces, es bueno que se aumente las tarifas en base a lo que todos tengan certeza. Tanto o sea, que hay una comisión de expertos que fije y no ni las ISAPRES, y así haya garantía en el sistema y que haya un sistema más solidario, mucho más solidario. Y eso es lo que no se siente, cuanto se siente y es cierto que las ISAPRES abusan, pero el sistema debe existir, como en todas partes. O sea, que la cotización de los jóvenes, por ejemplo, subsidie la de los adultos mayores. Entre otras cosas. Yo creo que ahí, ahora, yo creo que el ministro Mañalich se la ha jugado. Él mismo siente que no ha habido apoyo. Yo he podido conversar con el ministro Mañalich, él ha hecho todo su esfuerzo, tanto aquí decir que es culpa del gobierno, en eso no comparto con Alberto. Aquí el gobierno se la ha jugado por sacar una reforma, no ha habido un ambiente para poder lograrlo. Espero que se logre en el próximo gobierno porque la gente lo necesita. Pero sí quiero terminar con un eslogan, ya que podamos hablar de la salud pública, que no es bueno que le digan a la gente, que mucha gente, yo anoche estaba embochurada con más de 60 mujeres que le habían vendido, mucha gente de la Constitución diciéndole, si terminamos con la ISAPRE, FONASA y la salud pública mejora. Eso es mentira, son dos temas aparte. Ok, Pablo Salaquet, muchas gracias. Andrés Alamán. A ver, yo creo que el sistema tiene a lo menos 4 problemas graves que hay que resolver.
En primer lugar, algo que entre paréntesis es común a otros ámbitos y que gracias a Dios se ha empezado a reducir. Hay gente que cree que los contratos bilaterales se pueden cambiar unilateralmente. Esto pasó en el retail, sigue pasando en parte en el retail, y en el mundo de las ISAPRES era absoluto. Es decir, se cambiaban unilateralmente los planes y se cambiaban unilateralmente las condiciones. En segundo lugar, el tema de las preexistencias, que en definitiva, como dijo, entiendo Alberto, deja a las personas prisioneras de las ISAPRES. En tercer lugar, terminar con las discriminaciones por sexo y por edad. Y en cuarto lugar, para mí un elemento extraordinariamente importante. Las ISAPRES se las han arreglado para que sus contratos sean completamente ininteligibles. Es decir, yo que soy abogado, si uno se dedica a leer completamente el programa, o sea, el plan que le presentan, con los anexos, con las salvedades, la verdad de las cosas es que eso es absolutamente imposible para cualquier persona, incluso para alguien como yo, que realmente pueda entenderlo. Entonces yo creo que este sistema requiere modificaciones muy profundas, muy a fondo, en estas 4 direcciones. Que las ISAPRES y ningún sector, ni el retail ni la banca, cambie unilateralmente los contratos, terminar con las preexistencias, terminar con las discriminaciones y, por favor, que en definitiva no solamente no haya letra chica, sino que no haya letra borrosa, es decir, que la gente pueda entender y saber de qué se está hablando. Por supuesto, vamos a hablar después de salud pública y otro tema. Guido Girardi, de los que está en esta mesa, ¿usted le ha correspondido desde el Parlamento enfrentar el trámite de la ley de ISAPRES, las reformas que está proponiendo la moneda? ¿Ha faltado voluntad política? ¿Qué tiene de malo el proyecto que presentó el gobierno? A ver, primero, yo creo que no ha habido voluntad política. Claramente no ha habido la derecha, porque el sistema ISAPRES y AFP, yo diría que son las niñas bonitas de la dictadura, que yo creo que hoy hay más conciencia incluso en la derecha que cambiarla, pero son 2 iniciativas que jamás se hubieran aprobado en democracia. Se aprobaron la ISAPRES en el 80, quienes hicieron la ley de ISAPRES fueron los mismos que después fueron los dueños, los primeros dueños, entonces fue un traje a la medida. Las ISAPRES son una vergüenza, porque anteponen el interés del lucro por sobre la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, tú tienes que la preexistencia no solamente tiene a los pacientes cautivos, es la violación del juramento hipocrático, es no afiliar a un niño porque está enfermo previamente, o sea, es un contrasentido. Si tiene un sentido una institución de salud es tratar a los enfermos, es la mínima compasión, y esta brutalidad, esta vergüenza, estas instituciones dejan fuera a los que están enfermos o excluyen a los que están graves, pueden excluir, pueden echar a los enfermos. Son la única institución que en Chile viola la Constitución, porque practican, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, abiertamente la discriminación a la mujer, a los viejos, a los niños, cobrándole más caro. Como decía Andrés, tienen modificación unilateral de los contratos. Y luego, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hemos dado una larga lucha contra la ISAPRES. Yo voté contra el proyecto de ISAPRES que se discutió en el gobierno del Lago a Corsi y yo, porque dijimos que ese proyecto no le tocaba un pelo a la cola a la ISAPRES, bueno, y hoy día está la prueba. Pero ahí también parte de la concertación defendió la ISAPRES, digámoslo claramente. Tenía también sus defensores. Y siendo así, ¿hay que terminar con el sistema o hay que reformarlo profundamente? Yo pienso que este sistema con integración vertical, donde son dueñas las clínicas, tiene que ir a una reforma muy profunda. Tú sabes que en Europa no existe la ISAPRES, porque las ISAPRES capturan el 7% de los chilenos, y los chilenos más ricos entregan su 7% a la ISAPRES, y aquí no hay solidaridad. Ahora, lo que yo quiero aclarar es que el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso es mi proyecto de ley. Porque el gobierno presentó uno que era un proyecto que era un traje a la medida de la ISAPRES, que se les cayó en la Cámara de Diputados, y nosotros para rehabilitar el proyecto los condicionamos a que presentaran un proyecto que se termina en la exclusión, en la preexistencia, no tiene el IPC de la salud, vertical, el IPC de la salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema, porque este proyecto está muy bien, resuelve muchos problemas, pero tiene un tema técnico que es difícil de comprender. Si nosotros hacemos esta reforma, va a haber transparencia, se van a terminar estos 10.000 planes, va a haber un plan garantizado igual para todos, que todas las ISAPRES van a tener que prestar. El problema es que mucha gente está engañada en el sistema ISAPRES, que está en un plan que en realidad no le cubre nada. Mucha gente va a migrar al sistema público. Cuando esa migración, es decir, los pacientes más caros, los pacientes más costosos van a ser expulsados del sistema de salud. Absurdo. Ese proceso le va a costar al país $500 millones, que el Estado va a tener que hacerse cargo. Entonces yo lo que digo, o aquí hay un fondo de compensación de riesgo, para que si la ISAPRES saca una persona de su cartera porque es una persona que tiene mayor es demasiado cara, no debería poder hacerlo. No es que la ley que hoy día el Ejecutivo quiere hacer es esa. Entonces la ley es mala. La ISAPRES le tiene que pagar al Estado por recibir un paciente que va a ser más caro. Y ese es el tema
Entonces yo digo, si no hay fondo de compensación de riesgo, a pesar de que en mi proyecto de ley no se puede aprobar, porque le vamos a entregar un regalo de $500 millones, además de todo lo que hayan abusado no es capaz de ser y han utilizado. Entonces eso es muy importante para este. Muchas gracias. Alberto Undurraga, hablábamos del sistema público de salud. Me parece que el diagnóstico es bastante compartido. Pero antes de eso, sobre el sistema de ISAPRE, Paula, muy brevemente, si es que si es que en esta sala hay acuerdo entre 4 candidatos de reformar profundamente el sistema de ISAPRE para terminar las preexistencias, para que sea solidario, para que se eliminen los cambios unilaterales, para eliminar la discriminación. Me gustaría escuchar compromiso aquí sobre todo los candidatos a la derecha, porque es ahí donde hemos tenido los problemas en el Parlamento, de que efectivamente se va a hacer un cambio al sistema de ISAPRE, un cambio profundo que permita resolver estos problemas. Entonces, no corresponde pedir compromiso cuando estamos comprometidos. O sea, ¿están comprometidos Andrés Alamán y Pablo Salakit? No calza con lo que votan sus parlamentarios en el Congreso, ese es mi punto. Escúchame una cosa, al margen de que yo no tengo ningún problema en asumir ese compromiso que estaba... Me parece bien, me parece muy bien. Pero ojo, esta ley es una ley simple, no tiene quórum calificado. Y la concertación durante periodos prolongados ha tenido mayoría en ambas cámaras. De manera que ustedes podrían haber perfectamente corregido el sistema sin preguntarle a nadie. No lo hicieron. Ahora, dicho eso... Mi pregunta es, ¿tenemos el compromiso de Andrea Alamán? Bien, si lo que pasa es que ¿tenemos el compromiso de Pablo Salakit? Alberto, la pregunta es de vuelta. Lo acabamos de decir, Alberto. Si te acaban de decir que lo pudieron haber hecho. No, lo que pasa... obviamente que sí. Lo que pasa, y la gente que nos está escuchando sabe eso, que en campaña se toman algunos compromisos que después sus propios parlamentarios... Perfecto, están comprometidos los dos candidatos de la alianza. Creo que un avance este programa, yo creo que es bueno para la salud. Ustedes prometieron que la alegría iba a llegar. Vamos a hablar de la salud pública, si no después no van a tener tiempo y todos quieren hablar de la salud pública. Siempre en el plano de fraternidad y de respeto que tiene que existir en esto. Alberto, el punto es el siguiente. Está el compromiso de nosotros 4, pero lo que yo estoy diciendo es un hecho objetivo. La concertación, particularmente en el gobierno de Michelle Bachelet, tuvo un periodo prolongado, mayoría en ambas cámaras. Por lo tanto, sin ni un voto de la oposición podrían haber corregido este sistema. Ya. Entonces, estamos claros en eso. Se nos terminó el tiempo. Así que vamos a hablar de salud pública. El diagnóstico me parece que es bastante compartido. Una propuesta de cada candidato, Alberto Undurraga. Una sola propuesta, básicamente mejorar la infraestructura, que necesitamos nuevos hospitales para el sector poniente. Hemos comprometido un hospital en la zona norte con Michelle Bachelet, mejorar y cambiar el hospital de Wimpaine en la zona sur, también en la zona de Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado, de manera tal de mejorar la infraestructura, tal como me tocó hacer en Maipú, donde logramos con Michelle Bachelet un nuevo hospital y 5 consultorios que cambiaron la salud pública en Maipú. Okay. Gracias. Pablo Salakit, una medida para mejorar la salud pública, o la más importante. No, ya que está dicho los hospitales, ¿ya? Yo agrego otra. Una red de consultorios de calidad en todas las comunas y especialmente al menos un consultorio por cada comuna, ojalá más en las comunas grandes, que sean CEFAM 24 horas con urgencia, con atención de especialistas, de forma tal que cada vez menos gente pase a la atención hospitalaria y pueda ser resuelta sus problemas en la atención primaria, los consultorios, CEFAM de primera categoría. Andrés Alamán, en su programa también aparece el tema de los hospitales. Sí. ¿Alguna otra propuesta que parezca fundamental? La palabra concreta es, obviamente, que se requieren a lo menos 3 hospitales grandes en el poniente. El de Cerro Navia, que está saliendo finalmente, uno hacia la zona sur, otro hacia la zona norte. Pero yo creo que el punto técnico correcto es resolutividad en los consultorios. ¿Eso qué significa? Eso significa que los consultorios tengan no solamente los médicos especialistas, sino que tengan los equipamientos adecuados para poder, de ahí la palabra, resolver la mayor cantidad de los problemas al nivel del consultorio. Hoy día no ocurre. Hay consultorios que verdaderamente son un desastre desde el punto de vista de su equipamiento. No tienen los laboratorios, no tienen los sistemas tecnológicos hoy día contemporáneos en línea. Mire, voy a decir una cosa que es absurda. Ni siquiera tienen un sistema adecuado para estas listas de espera y estos números de la mañana de las personas. La gente tiene que llegar a las 6 de la mañana a pelearse los números. Perfectamente podría haber un sistema mucho más ordenado para resolver algo tan simple como que la gente sepa a la hora que la va a atender y que la atienda un médico especialista. ¿Ven que estamos de acuerdo con Andrés? Ya, muy bien. Guido Girardi. Bueno, yo pienso que en Chile ha faltado voluntad política para restablecer el derecho a la salud. La Constitución chilena es de las pocas en el mundo que no garantiza el derecho a la salud, garantiza el libre acceso.
Ha faltado voluntad política desde los gobiernos de la concertación hasta acá. Yo creo que también existió ahí falta de voluntad política, ¿no? Porque hubo sectores conservadores que quisieron privilegiar el modelo privado. Y de hecho se está privatizando la salud. Estamos traspasando $1.000 millones del sistema público, compra privado, a clínicas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes especialistas, faltan 1.500 médicos especialistas en los hospitales, tienes la mitad de las camas que debieras tener, tanto camas básicas, camas de UCI y UTI. Se lo terminas comprando al sistema privado. Llega una persona, es auge, por ejemplo, ¿para qué decirlo? No auge, que están condenados, no tienen ninguna posibilidad, no hay anestesista, tienen que ir a comprar el privado, pero el privado cuesta 5 veces más caro. El día cama en el San Juan de Dios vale 150.000 pesos el día cama de UCI. En una clínica privada puede llegar a valer 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? De verdad apostar al sector público, de verdad contratar todos los médicos que faltan, que son 1.500 médicos especialistas en los hospitales. Para eso hay que mejorar las remuneraciones. 2, hay que construir las camas, tenemos la mitad de las camas. Ningún país puede tener menos de 4 camas básicas por 1.000 habitantes. Eso significa por lo menos 60 hospitales. Nosotros ya tenemos el de Quilicura, tenemos el de Cerro Navia, tenemos el hospital de Maipú, que ahora entra en operación, pero que no tiene médicos. Cuidado, no han podido encontrar especialistas para ese hospital. El hospital de Melipilla, el hospital de Huimpaire, pero eso... Entonces hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Entonces aquí hay un tema de hacer una apuesta, así como estamos haciendo la reforma de la educación, a la gratuidad de la educación, que vamos a meter $4.000 millones. Yo les digo, los problemas, así como el 2011, las movilizaciones fueron por educación, las movilizaciones van a ser por salud, porque los hospitales están vacíos. El San José no tiene médico, no tiene neuroradiólogo, no tiene hematólogo, no tiene reumatólogo, el equipo rayo está malo hace un año. Entonces la gente vive una situación de precariedad, una apuesta de fragilidad. Imagínate personas enfermas que tienen que mendigar, hacer bingos todavía en el siglo XXI para resolver un problema de salud cuando el país tiene los recursos. Este para mí es uno de los problemas estructurales que yo creo que vamos a estar de acuerdo los que estamos acá, por lo menos, que hay que darle... Podremos tener visiones, pero hay que restablecer la salud pública, porque la salud privada hace que tú tienes salud en función del tamaño del bolsillo. Ahí no hay caridad. Okay. Entonces aquí en salud todos somos indigentes, porque nadie puede pagar 100 millones de pesos por un cáncer. Muchas gracias, Guido Girardi. Hacemos una pausa. Tenemos más temas para conversar con los candidatos a senador por Santiago Poniente, Pablo Salaquet, Guido Girardi, Alberto Undurraga y Andrés Salamá. Continuamos en este especial del Diario de Cooperativa. Estamos con los candidatos al Senado por Santiago Poniente, la circunscripción más grande del país. Están Andrés Salamán, Alberto Undurraga, Guido Girardi y Pablo Salaquet en esta mesa de Cooperativa. Y en esta ronda de debate partimos precisamente con Pablo Salaquet, el candidato de la UDI. Pablo, la Comisión de Constitución del Senado hace muy pocos días aprobó la creación de un Estado civil para quienes contraigan el acuerdo de vida en pareja, el ABP, que se está tramitando en el Congreso. Brevemente, tal como está el proyecto, ¿lo aprobará o no lo aprobará? ¿O lo aprobaría? Yo estaría de acuerdo con aprobar el acuerdo de vida pareja, pero también con la misma claridad quiero decir que no estoy de acuerdo cuando he escuchado por ahí que podría ser que la candidata Michelle Bachelet proponga el matrimonio, ¿no es cierto?, igualitario. Yo estoy sí de acuerdo en que hay que legislar a favor de aquellas personas, tanto del mismo sexo como también de sexo opuesto, que viven hoy día, ¿no es cierto?, no en un estado de matrimonio o legal, poder darle todos sus derechos a través de este acuerdo de vida en común. Pero tal como está el proyecto, hoy día contempla el Estado civil, no es solo un contrato. A ver, yo no he revisado a fondo el proyecto, pero que yo sepa, el acuerdo que se está yendo es solamente habla de poder hablar de los derechos que ellos tendrían con respecto a derechos de herencia, derechos, ¿no es cierto?, civiles, pero no estamos hablando de matrimonio. Por tanto, en ese contexto yo lo estoy aprobando. Pero quiero decir que he estado tan metido en la campaña que si ha habido algún cambio legislativo en los últimos días que yo no lo haya visto y que no lo conozca, que me imagino habría salido, pero yo lo que he leído, lo que yo, al menos los parlamentarios que están metidos en el Parlamento y que hoy día no están en campaña me han contado, es que lo que estarían apoyando algunos, porque muy pocos de la UDI también lo aprueban, hay que decirlo. Sea el ABP y no el matrimonio igualitario. Sí. Perfecto. Andrés Alamán. Bueno, como ustedes saben, yo soy el autor del ABP. Yo soy contrario al matrimonio igualitario o al matrimonio homosexual. Lo he señalado en muchas oportunidades y he dado las razones para ello. Pero sí creo, como creen países como Alemania, por ejemplo, de que sí debe haber un estatuto jurídico, ya sea para las parejas que conviven del mismo sexo o para, en definitiva, parejas de distinto sexo
que no quieran contraer matrimonio y que quieran establecer este acuerdo de bien común. Incluyendo la generación de un Estado civil distinto. Lo que pasa es que el tema del Estado civil tiene que ver con las relaciones de parentesco posteriores que afectan a terceros. Vamos a entrar en una discusión de carácter jurídico, más técnica. Lo que yo siento que aquí ha habido un gran avance. Yo cuando planteé este proyecto fui objeto de las más violentas acusaciones, particularmente de dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, que lo consideraban el peor de todos los males. Y finalmente, al cabo de algunos años, ha terminado estando ni más ni menos que en el programa presidencial de la candidata de la Alianza. Y como aquí se ha señalado, muchas personas hoy día se han dado cuenta, ¿no es así?, que esto es una necesidad. Por lo tanto, yo me siento conforme. Lamento que no se haya avanzado durante estos años, todo el mundo sabe por qué, pero creo que la posición es muy clara. No, así como yo digo claramente, no al aborto, no al matrimonio entre un hombre, digamos, no al matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. El matrimonio tiene que seguir siendo para un hombre y para una mujer. Sí tiene que haber un estatuto para las parejas que conviven. El gobierno pudo haber cumplido un rol cuando usted dice todo esto se ha demorado, ustedes saben por qué. El gobierno pudo haber cumplido otro rol con el tema de las urgencias en el materia. Y había ido cosas que tienen que ver además con las oposiciones. Y aquí yo no quiero echarle la culpa solamente al ¿Pero gobierno. el gobierno debió haberle puesto urgencia? Yo pienso que sí, y quiero decir otra cosa más. Los propios parlamentarios, Guido está acá y sabe perfectamente bien, cuando en un congreso y en una comisión se le quiere dar, como quien dice, pista libre a un proyecto, no son necesarias las urgencias. De manera que aquí lo que ha habido, yo diría, es responsabilidad compartida. El gobierno no ha puesto las urgencias y el propio Parlamento no ha avanzado a la velocidad que podría haber avanzado. ¿Guido Girardi, el ABP y el matrimonio igualitario? Bueno, para mí esto encierra un debate más profundo, que es cuál es cómo vamos a nosotros a enfrentar a nuestra sociedad del siglo XXI, cómo vamos a enfrentar los temas valóricos y cuáles son los derechos que van a tener las personas en función de los valores que profesan. Lo que hay acá, y lo mismo sucede respecto al aborto terapéutico y otros temas, y la píldora del día después, que yo fui uno de los grandes impulsores, es que hay un sector de la sociedad que piensa que sus valores son superiores. No solamente son buenos para ellos, sino que sus valores tienen, por así decir, una supremacía sobre los otros valores, y a nombre de esa supremacía le quieren imponer a los demás sus valores. Yo digo, para un determinado sector, me parece bien si quieren usar o no la píldora del día después, si no la quieren usar perfecto, que no usen el condón, que no usen, o que estén contra el divorcio, como estuvieron algunos sectores más conservadores en el pasado, o que puedan estar contra el aborto terapéutico o contra el aborto, o que puedan estar contra el matrimonio igualitario. Lo que aquí se tiene que establecer es que si todas las personas que son seres humanos en esta sociedad chilena, por el hecho de ser chileno, por el hecho de ser ser humano, van a tener los mismos derechos. Y por lo tanto yo digo, y si ellos van a poder determinar sobre esos derechos, el derecho, por ejemplo, de cada cual a decidir el método anticonceptivo que quiere usar, o el derecho, por ejemplo, a si tiene un niño que viene con una anencefalia sin cerebro, si puede evitar o interrumpir el embarazo. Y también en el contexto de si esa persona es un chileno, es un ser humano, entre comillas, de derecho pleno, si esa persona puede casarse o no. Entonces, se acaba el tiempo, yo por eso valoro mucho que la presidenta Bachelet haya tenido coraje de poner estos temas en su programa en la primaria, porque tiene que ver con establecer en la sociedad chilena que no hay valores superiores e inferiores, que aquí no hay algunos privilegiados que tienen, por así decir, tener el dictamen de cuáles son los valores buenos y cuáles son los de valores malos, y establecer una suerte de dictadura moral. Gracias, y por eso que me parece tan interesante este debate. Matrimonio igualitario con plenos derechos, es decir, con derecho a adopción y todo eso. Pero yo creo que el tema de adopción es otro tema, pero creo que sí el tema del matrimonio igualitario, porque el otro es un tema caso a caso, que yo no lo haría como extensivo así automáticamente, pero creo que antes la gente se preocupaba, es que el profesor es homosexual, el maraco, entonces mi hijo, y tú te das cuenta que no tiene nada que ver. Puede haber un profesor homosexual que puede ser el mejor de los profesores, puede haber una pareja que puede tener mucho más afecto, mucho más integridad, mucho más dignidad que una pareja heterosexual. Bueno, entonces estos temas yo digo, discutámoslos porque son necesarios que se discutan, se están discutiendo en todas partes del mundo. Así es. Alberto Undurraga, y considero que es un avance en todo esto el APB, o sea, no lo veo como una regresión, pero creo que es insuficiente. Que hay que avanzar más. Alberto Undurraga, y cuán cómodo se siente usted y su partido en este debate
tomando en consideración lo que decía Guido Girardi, que la candidata que la democracia cristiana apoya promueve el matrimonio igualitario con plenos derechos. Mira, yo creo que en el siglo XXI tenemos que estar abiertos a los cambios culturales. Esa tiene que ser primero la primera posición respecto a cualquier cambio cultural, estar abierto en ello. Y aquí en lo particular es que si vamos a construir un país igualitario para terminar la desigualdad, si vamos a construir un país igualitario en educación, salud, en seguridad, en cada una de las áreas, también un país igualitario en que todos tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Y eso debe ser el centro de la discusión. Por lo tanto, el ADP me parece que va en el sentido correcto, los mismos derechos, los mismos deberes. Creo que van a salir. Me tocó junto a Andrés Velasco, junto a mi hija, estar en la Marcha de la Diversidad. Tomamos la decisión de ir hace una semana y la verdad que los mismos derechos, los mismos deberes. Yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no tengo por qué imponérselo a otro. Y eso creo que es relevante en la definición de sociedad que queremos. Si queremos imponer los derechos o no queremos imponerle a los demás nuestra forma de pensar. Pero Alberto, te preguntaron si tú vas a apoyar el matrimonio igualitario y te fuiste por la rama. No, lo que yo he dicho sí a la ADP, y lo que he dicho, y me alegro mucho que Pablo Salaquet sea un nuevo entrevistador aquí en la radio cooperativa. Está muy a ver, pero pues es una radio muy amplia, muy amplia. ¿Sí o no al matrimonio igualitario? La idea de legislar en la idea del matrimonio igualitario me gustaría que pudiera tener otro nombre, pero la verdad que sí a la idea de legislar, porque hay que estar abierto a los cambios culturales en Chile. Pablo Salaquet, otro de los temas que ha estado en el Senado permanentemente, hace poco tiempo se rechazaron 3 proyectos de ley, se rechazó la idea de legislar en 3 proyectos de ley precisamente sobre el aborto terapéutico. Su posición brevemente sobre el aborto terapéutico. Soy contrario a todo tipo de aborto, y el tema del aborto terapéutico yo quiero volver a dejar en claro en Chile que eso es una falacia. Siempre que está en riesgo la vida de la madre, el doctor se juega por la madre, y por tanto ese tema no existe en la realidad. Entonces seamos prácticos. Distinto es en el caso de la violación, pero hay un tema muy complejo que requiere un debate, pero yo estoy en contra de todo tipo de aborto. Creo que no entendí lo de la violación. No. Yo digo que es un tema complejo, pero yo quiero decirlo. Estoy en contra de todo tipo de aborto. O sea, tampoco en caso de violación. Tampoco en caso de violación. Ya. Pero quiero decirlo lo siguiente, muy claro. Para mí, el derecho del niño por nacer es una persona. Y yo no voy a votar en conciencia por matar a un niño. Tiene el mismo derecho de todo ser humano. Ok. Andrea Lama. No, yo quería hacer un comentario también fraternal a Alberto, porque en las campañas pasan cosas raras. Yo hasta ahora nunca había visto a alguien de la democracia cristiana que se mostrara partidaria del matrimonio igualitario. Creo que la posición predominante en la democracia cristiana es distinta, se acerca más a la nuestra, pero obviamente que yo respeto 100% el punto de vista de Alberto, y ha hecho aquí una definición muy significativa. Ahora, lo que yo quiero plantear acá es lo siguiente. Yo claramente soy contrario al aborto, lo he explicado. Quiero hacer una referencia a un punto de Guido. Los países tienen que resolver estas materias a partir de debates. Para que no hablemos de Chile, los alemanes, por ejemplo, han resuelto que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que deben existir para las parejas homosexuales una suerte de acuerdo de bien común, que en Francia se llamaba Pacto de Solidaridad. Esto lo resolvió el Parlamento alemán. Hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo: es perfectamente democrático que un país como Alemania resuelva que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que establezca un estatuto diferenciado para homosexuales, personas del mismo sexo. Yo no creo que eso signifique que Alemania está vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Es una decisión democrática que debe adoptarse. Y por lo tanto yo creo que en estas materias hay que debatirlo todo, pero sin que de antemano alguien diga: mire, el que no está en mi posición está en la posición de estar violando derechos fundamentales. No es así. Los países podrán tomar. España tomó el camino de tener matrimonio igualitario. Lo hizo democráticamente, perfectamente respetable. Habrán otros países que tendrán que avanzar en la línea que estoy sugiriendo yo desde hace años. Eso es respetable. ¿Pero eso qué significa? Que violación de derechos. Vamos a ir a ese punto y le vamos a dar la oportunidad a Guido Girardi de responderlo. Pero ¿qué significa eso? ¿Que habría que plebiscitar, por ejemplo, la idea del matrimonio igualitario? Esto depende de cómo se entiende la democracia, si representativa o no representativa. Lo que ha dicho en esta materia, ni más ni menos que la Corte Europea de Derechos Humanos, es lo siguiente: los países pueden resolver mantener el matrimonio en su forma tradicional sin violar derecho humano alguno, pero en ese caso deben establecer un estatuto jurídico para las parejas de un mismo sexo, es decir, ABP. Entre paréntesis, la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración del Pacto de San José de Costa Rica en esta materia establece el matrimonio como un derecho entre un hombre y una mujer. Entonces lo que yo estoy diciendo es: discutamos este tema, pero que nadie pretenda que si la mayoría parlamentaria no está en su posición,
está en una actitud... Está violando el derecho de las personas. ¿Por qué no es así? Guido Girardi. No, yo pienso que hay una visión conservadora que de verdad cree, y lo hace legítimamente, no lo hace por maldad, que sus valores son superiores y que hay valores buenos y valores malos. Y esto tiene una historia, porque acuérdense que en Chile fue muy difícil avanzar en la ley de divorcio. Los mismos sectores se oponían a la ley de divorcio y cavaron trinchera. Acuérdense que 30 parlamentarios de la UDI recurrieron al Tribunal Constitucional para echar abajo la píldora del día después, que nosotros impulsamos, pero no solamente la píldora del día después, la T, y que estaban contra el condón. Pero vamos al punto. Tiene razón Andrés Alamán cuando dice que oponerse al matrimonio igualitario no significa vulnerar el derecho. Yo pienso que uno puede oponerse para uno en este tipo de materias que son de la propia vida. O sea, no sé, a lo mejor alguno de nosotros puede tener un hijo que pueda ser homosexual y nosotros uno como padre podrá decir de ninguna manera te va a poder casar, pero eso es para ti. Pero ¿por qué imponérselo a otra familia o a otra pareja que deciden casarse? Son temas de la propiedad. ¿En qué te afecta a ti que una pareja quiera constituir un vínculo más profundo? Y llamarlo matrimonio. Y llamarlo matrimonio, ¿entiendes? Son temas de la propia vida. Por eso que, ahora, yendo al tema del aborto, yo soy el autor de los proyectos de aborto terapéutico. Y esta es una legislación dramática, porque en Chile había aborto terapéutico de los años 30. Salaquet dice que es una falacia. No, lo que pasa es que somos de los 4 países que viven la antípoda del pasado que no tienen ley de aborto terapéutico. Además, es el derecho de una mujer, y es una concepción totalmente machista y autoritaria, en mi punto de vista, que una mujer que viene con un niñito que no tiene cerebro, que va a nacer y va a morir, no puede interrumpir su embarazo, o una niña que fue violada. Por favor, una niña que fue violada, sometida a una violación, a otra violación que es tener un embarazo que no quería, y a una tercera. No, yo digo, ¿sabes qué? Ese derecho le asiste, un derecho humano, a esa niña o a su familia, a decir, ¿sabe qué? A terminar con ese embarazo. Vamos a interrumpir. Acuérdense, otra fue violada por un psicópata que era pariente. O sea, yo digo, aquí tiene que haber la expresión de que la sociedad tiene que evolucionar a nivel mundial, tiene que evolucionar respetando al legítimo otro. No, yo no soy el legítimo otro que le puedo imponer mi visión de la sociedad respecto al anticonceptivo que voy a usar, respecto a si me puedo divorciar o no, respecto a si cómo puedo convivir, cómo voy a vivir mi sexualidad. Gracias, senador. O si puedo tener un aborto en una situación circunstancial. Alberto Undurraga, los proyectos que se rechazaron precisamente en el Congreso tienen que ver con el riesgo de vida de la madre, el feto inviable y violación. Usted ha sorprendido a algunos aquí en esta mesa diciendo que va a apoyar la idea de legislar en el matrimonio igualitario, en este tema. Sí, quiero volver sobre el matrimonio igualitario primero. Muy breve. La verdad que yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no tengo por qué imponerle esa visión a otros, y por lo tanto votaría sí en la idea de legislar, y me gustaría, por cierto, que se llamara de otra forma. ¿Y en el aborto eso respecto terapéutico? al matrimonio igualitario. Respecto al aborto, yo soy contrario al aborto. Soy contrario al aborto por naturaleza, un poco lo que es la postura de la democracia cristiana, pero creo que hay 3 casos puntuales y dramáticos en los cuales creo que tenemos que despenalizar, que son justamente los 3 que señalaba. Puntuales y dramáticos, los cuales creo que hay que despenalizar, porque no me parece que una mujer en esa situación, además del drama del aborto, tenga que ir a la cárcel. Entonces, yo soy contrario al aborto, pero no llevaría a la cárcel a la mujer en esos 3 casos. Los 3 casos que decía Girardi, que me perdí, ¿sí? Exactamente. Son riesgos de la vida de la mujer, que son violación y que son inviabilidad del feto. Ahora, Salaquet, primero, bueno, dejemos claro, nadie va a la cárcel por eso, en primer lugar. O sea, perdón, pero ¿qué dice el código? El código dice pero eventualmente sí, digamos. No conozco a nadie que vaya a la cárcel y nadie iría a la cárcel. Pero dicho eso, a mí yo creo que no es bueno hablar del progresismo, de los conservadores, de los buenos, los malos. Unos tenemos una posición y pensamos legítimamente que estamos a favor de la vida. Y pensamos que ese niño que está por nacer, que podríamos ser cualquiera de los 4, que está acá, o los 6, podríamos ser Gracias, nosotros, Pablo. ¿no es cierto? Obviamente, y quizás no hubiéramos llegado justamente por haber legislado esto. Entonces, a mí me parece que yo no puedo votar en conciencia, pero si Chile, bajo su ordenamiento, bajo la democracia, en el Parlamento se quiere dar otra ley y al final, ¿no es cierto?, en democracia, gana el aborto, eso es lo que Chile se dio, pero la pregunta es ¿cómo votaría uno? No es que yo le imponga al país. Tú no estás preguntando en qué... Sí, pero el voto significa algo, digamos, y provoca un efecto. Digamos. Por eso, yo tengo que responderle al país... Si se rechaza la idea de legislar, el tema no se puede ni siquiera discutir en el Congreso. Bueno, se rechazó la idea de legislar, votó toda la democracia cristiana. Por eso mismo, ¿usted rechazaría la idea de legislar inicialmente? Es muy difícil que podamos avanzar. Es que cómo es inconsecuente. Yo no puedo ir por un voto más, por un voto menos. Jimena Rincón. Mira,
yo creo que en democracia todo se debe debatir, todo conversar. Pero también hay valores en la vida que uno no debe transar por una elección. Y eso es un valor, el valor de la vida es intransable. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver con otros temas. Pablo Salaquet estaba con la palabra. Guido Girardi y Alberto Undurraga están conversando sobre quién votó a favor y en contra de la idea de legislar el tema del aborto. Está Andrés Alamán también. Estamos con los candidatos al Senado de Santiago Poniente. Esto es un especial del Diario de Cooperativo. Volvemos después de esto. Seguimos en este especial del Diario de Cooperativa debatiendo con 4 de los candidatos que compiten por el Senado en Santiago Poniente: Andrés Alamán, Alberto Undurraga, Guido Girardi y Pablo Salaquet. Vamos a cambiar de tema. Les propongo hablar ahora del combate a la delincuencia, que fue una de las principales promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, si ustedes han visto la franja de la candidata Evelyn Matei, ella ha dicho varias veces que hoy en Chile los delincuentes hacen lo que quieren. Andrés Alamán, ¿los delincuentes hacen lo que quieren? Evelyn Matei está diciendo que el presidente Piñera fracasó en este tema y que ella viene a corregir el error. Mire, hemos estado en campaña, yo la verdad no he visto la franja. Yo lo que creo es que hay que hacer mucho más en delincuencia. Sin duda es un problema enorme. Es un problema que no se ha resuelto y en el que hay que avanzar, como lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, en forma mucho más sistémica. ¿Pero los delincuentes hacen lo que quieren? A ver, yo creo que ellos tienen una situación de muchas veces de impunidad que a cualquiera persona que es candidato y que está en la calle 10 horas al día, como estamos todos nosotros, se nos representa. Entonces la pregunta seria es, ¿qué hacer? Yo diría, número 1, mejorar significativamente todo lo que tiene que ver con las tareas de prevención, que es algo donde realmente estamos muy mal. En segundo lugar, las tareas de control, el respaldo a Carabineros. Y digamos las cosas como son. A mí me parece, y esto puede afectar indirectamente a Guido, ¿no? Porque él fue protagonista de este tema, que cuando se produce una toma violenta del Congreso, ¿no es así?, finalmente la sanción sea a las personas que poco menos entraron a patadas al Congreso, que se vaya, que la sanción sea que tengan que ir al Paseo Ahumada a hacer proselitismo político para decir las mismas cosas que fueron a decir públicamente, digamos, en una toma del Senado, es simplemente ridículo. Y tercero, yo siento que donde está realmente un problema enorme es en la falla completa de los sistemas de rehabilitación. Los sistemas de rehabilitación en Chile están colapsados. Las personas que delinquen, esto es lo que se llama la segunda puerta giratoria. Las personas que delinquen cumplen su condena, salen en libertad y a la vuelta de 2 años, el 70% vuelven a la cárcel. Resumen, una política antidelincuencia que sea una tarea de carácter nacional, que tenga más energía, que tenga más consenso y que tenga una visión más comprensiva de todo. Andrés, muy breve la respuesta, por favor. Este gobierno, cuando se le habla de las metas en delincuencia, en materia de seguridad ciudadana, el oficialismo en general apuntan a la concertación y su no respaldo a reformas como la ley Hinspeter, el tema de los encapuchados. ¿Por ahí pasa a resolver este tema? Paula, mire, los índices están levemente mejores que respecto de la concertación. ¿Pero pasa por la ley de los encapuchados? Eso es una ley que yo creo que se requiere. Pero lo que estoy tratando de decir, y estoy diciendo en forma categórica, que en materia de delincuencia, que es uno de los temas país, tenemos que avanzar mucho más. El problema está muy lejos de estar resuelto, sigue angustiando a muchas personas. Por lo tanto, si hay un punto en que el actual gobierno debiera hacer una autocrítica respecto de su gestión, es precisamente esto. Guido Girardi, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal este gobierno en materia de combate a la delincuencia? Yo pienso que el problema de la delincuencia es tal vez uno de los problemas más agobiantes que vive cualquier sociedad, porque quien ha sido afectado por la acción de robo con violencia, queda con un trauma de por vida, una inseguridad vital. Yo creo que lo que hizo mal este gobierno fue aprovecharse de eso y hacer populismo y hacer demagogia y acusar a la concertación de la puerta giratoria, donde ellos decían que aquí se iba a terminar la fiesta cuando llegara el presidente Piñera, y hoy día, como dice mi amigo Jorge Pizarro, hay un carnaval para los delincuentes. Entonces, yo pienso que son temas con los que no se puede jugar, no se puede hacer demagogia, porque son temas muy complicados, y la prueba es que este gobierno, en esa lógica, ha fracasado totalmente, porque ellos dijeron que ellos iban a llegar y se iba a terminar la delincuencia en Chile casi.
Entonces, yo digo, abordémoslo seriamente. Y ahí tenemos muchos temas que tratar. Yo creo que la desigualdad de cuna es un factor fundamental, la desigualdad estructural, lacerante que hay en Chile, es parte del caldo de cultivo del terreno fértil para la delincuencia. Creo que la mala educación, creo que la frustración de un joven que ve su padre que lleva 40 años trabajando y gana 200.000 pesos y dice, yo no voy a ganar 200.000 pesos, prefiero dedicarme a la droga, que un día gano lo que gana mi papá. La desigualdad, la exclusión de la gente, el maltrato a la gente, la rabia contra su sociedad. Segundo lugar, yo pienso que necesitamos una sociedad justa, una sociedad con prevención, con áreas verdes igualitarias, con parque igualitario, con cultura. La cultura es un factor preventor, con ciclovías, con vida feliz, porque la vida feliz yo creo que hace con buen trato. Cuando la mamá al niño lo insulta en la casa todos los días, o lo retan y los papás pelean entre ellos, el niño aprende un modo de convivencia que eso es un problema complejo. Segundo, el tema del control, de la represión. Ahí yo creo que hay que tener más carabineros, hay que tener más represión, más control, pero tiene que ser también más equitativa. La desigualdad que hoy día tiene una comuna rica con una pobre en términos de carabineros brutal. Y luego tú sabes que el Ministerio Público no tiene fiscales. Entonces los fiscales no pueden llevar todas las causas. Y luego tenemos que tener un sistema de rehabilitación mucho más potente, porque cada vez que sacamos un joven de la droga o sacamos un joven de la delincuencia, el país gana y es más barato. Entonces, Andrea Lamán hizo una reflexión respecto de un caso que usted efectivamente apoyó, al menos públicamente, y me gustaría saber su opinión ahora. La decisión judicial de suspender el procedimiento contra Luis Mariano Rendón y otra persona, diciendo, haciéndolos dar charlas a favor de la Asamblea Constituyente, primero, a raíz de la toma del Senado. No, yo creo que el tema es interesante. Yo creo que es interesante, sí, porque hay una segunda vuelta a esto. Mira, esto tiene que ver con un grupo jóvenes que se toma el Congreso, la mayoría niños, con su mamá, donde está Rendón. Pero la mayoría niños, a mí me toca llegar allá y tengo un llamado del ministro del Interior que me dice, desalójalos, tienen las fuerzas especiales en la puerta. Yo digo, no, yo no los voy a desalojar por la fuerza, los voy a desalojar usando primero el diálogo. Y a las 4 horas yo los había desalojado, salieron en un carro celular y se fueron a la comisaría. Yo pienso que nunca una sociedad democrática tiene que usar la fuerza, la represión como primera instancia. Y el diálogo siempre es más fructífero, y ahí lo demostró, sin heridos, sin lesionados, y además sin vulnerar. ¿Fue un delito lo que cometieron? No, entonces, ahí qué es lo que pasa. Esto, bueno, el tema el tema del delito lo establecen los tribunales, pero a mí me parece inteligente lo que hizo el juez, pero tal vez mal explicado. Lo que el juez les dice, en cierta manera, aquellos que ustedes hicieron mal al entrar al Congreso, porque fue una falta evidentemente, no respetaron la democracia, yo también considero que estuvo mal, si lo único que yo hice fue no aplicar la represión como instrumento primario para resolver un conflicto, sino entender que una sociedad que tiene que restablecer la conversación democrática, usar el diálogo primero, y si fracasaba, bueno, otras opciones. Entonces, lo que hace el juez, yo lo leo de esta manera, le dice, ¿sabe qué? Aquello que ustedes hicieron mal de promover la Asamblea Constituyente a través de la fuerza, vayan a hacerlo bien, claro. Vayan a hacerlo bien, vayan a hacerlo bien. Perdón, yo creo que esta es la peor, o sea, entonces yo deja que termine, Guido. Yo creo que la peor señal hubiera sido reprimir, en cierta manera, criminalizar a estos jóvenes por esto, y lo que yo no debiera haber hecho nunca, tal vez para una persona de cultura derecha, era lo que había que hacer era reprimir primero y hablar después. ¿Y si no hubieran salido? Ah, no, bueno, si no hubieran salido... pero que ahí está el punto. No, pero por supuesto, pues si tampoco... Si no hubieran salido. Bueno, si no hubieran salido yo me hubiera visto obligado a pedir a las fuerzas especiales que entraran, pero si el problema es que es lo que usas primero. O sea, yo intenté el diálogo primero. Punto. Pero la señal, imagínense la señal que se da. O sea, ¿cómo esto lo entiende una persona? Que si un comerciante, así, en Cerro Navia, de pronto es asaltado en la noche, lo que tiene que hacer es tratar de convencer al delincuente que salga. No son delincuentes. Guido, escúchame una cosa. No son delincuentes. Yo tengo claro, como tenemos todos los chilenos, lo que eres imagen. No son Era de una violencia enorme. Insultaban a los parlamentarios, insultaban a los funcionarios del Congreso. Lo que Guido está diciendo algo así como lo siguiente, mire, si ve usted está en su casa en un negocio y viene un delincuente, convérsele, trate de hablar con él, persuada lo que va por mal camino, y si no le resulta eso, llame a Carabinero. Guido, yo con mucho cariño. La última réplica de Girardi para que sigamos. Con mucho cariño, Andrés, mira, estamos viviendo en un momento muy conflictivo, estamos en el 2011, en el movimiento de las movilizaciones, estos eran dirigentes estudiantiles, eran sus madres, para mí
jóvenes del movimiento estudiantil no son delincuentes, no los voy a tratar como delincuentes. Pero fue violento, ¿no? Pero fue una enorme violencia. ¿Usted vio las imágenes? Las imágenes del ministro Bulnes cuando tuvo que salir. Lo sacaron a patadas, a empujones. No hubo violencia física, hubo violencia verbal, pero de todas maneras, yo creo que un conflicto como ese, yo los desalojé. Si el punto no es si lo desalojé o no, yo los desalojé, pero lo hice primero a través del diálogo. Y algunos hubieran querido... Y el juez lo premia. No los premia, el juez los castiga. Salimos de este tema, Alberto Undurraga, estábamos hablando de delincuencia, no sé si quiere decir algo a propósito de este tema. No, respecto a la delincuencia, quiero ir directo a ello porque es lejos uno de los temas más importantes que de la ciudadanía en Santiago Poniente. Me lo plantean esta semana en San Bernardo, en Quilicura, en Maipú, en Santiago, en Melipilla. En distintos lugares nos plantean ¿qué va a hacer en materia de enfrentar la delincuencia? Primero decir que el gobierno abusó de decir que iba a resolver esto y hoy día su propia candidata señala que ha fracasado. ¿Por qué? Porque el gobierno abusó que iba a resolver los problemas de delincuencia en un problema complejo. Su propia candidata en la franja da cuenta que el gobierno ha fracasado en ello. Yo creo que aquí hay distintas medidas, pero aquí hay algunas fundamentales. Tiene que ver con mayores recursos para los fiscales, mayores recursos para la rehabilitación. Pero el punto que quiero hacer es con justicia territorial. Hoy día, Barnechea, la dehesa, tiene un carabinero por cada 400 habitantes. San Bernardo tiene un carabinero por cada 1000 habitantes. Eso en materia de... En espacios públicos, Vitacura, 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Cerro Navia, menos de 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante. ¿Por qué eso es importante? Porque da cuenta entonces de la injusticia territorial y por lo tanto necesitamos una ley de ciudades justas. Una ley de ciudades justas que apunte a tener estándares mínimos en áreas verdes, lo que dice la OMS. 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, bien iluminados, que mejoran los espacios públicos, en carabineros, que los carabineros sean justos. Me tocó hacerlo cuando fui alcalde de Maipú, reclamamos a carabineros, pero esto no puede depender de lo que puede hacer o no hacer un alcalde y reclamar a carabineros. Logramos mejorar la seguridad entonces con más carabineros en Maipú, en momentos que fue muy, muy crítico. Logramos también parques importantes que mejoran la seguridad. La pregunta es, ¿por qué no eso lo podemos llevar a cada uno de los lugares de Santiago Poniente? Yo decirle a los vecinos de las distintas comunas, yo me la voy a jugar por una ley de ciudades justas, que incluya justicia también en seguridad, y que no la seguridad esté solo en un lado de la ciudad y no en toda la ciudad. Alberto Undurraga con la palabra, ahora le toca a Pablo Salaquet. Yo creo que el tema de la delincuencia es un tema mucho más profundo, que nace también de la cuna, porque hay una desigualdad importante, ¿no? A nivel de la familia, cómo habitan, de la vivienda, de los barrios, ¿no? De cómo están constituidas muchas familias, de la educación, cuántos colegios públicos con su mala calidad de educación no le dan una oportunidad de futuro real, y cuánto no tienen perspectiva a los jóvenes de un empleo, y cuánto muchos jóvenes caen en la adicción, y de ahí, ¿no? De la droga, al alcohol, a la delincuencia hay un paso. Cuanto el tema es mucho más profundo que solamente carabineros, etcétera. Sin embargo, creo que también hay que estar en el ámbito de la prevención, y ahí comparto lo que se ha dicho, de la calidad de vida de barrio, de esta, ¿no es cierto?, ciudad justa, como la he llamado, que yo digo, es igualdad, áreas verdes, oportunidades deportivas, culturales, de recreación, de iluminación, de espacio para que la gente pueda desarrollarse y tener una vida de calidad. Y no estos barrios que parecen, ¿no es cierto?, hechos, digamos, que la gente no tiene espacios, que no tiene lugar donde desarrollarse, como veíamos en Puente Alto y tantos otros lugares. Guetos se llaman. Guetos. Segundo, en rehabilitación. Nuestras cárceles son escuelas del delito, y ya vimos que el Servicio Nacional de Menores es otro tema que también hay que reformar. Por lo tanto, ahí no hay cero rehabilitación. Y en términos de sanción y control, en términos de control, mi experiencia de alcalde, el empoderamiento de los vecinos. Los vecinos tienen que trabajar con las autoridades, y las autoridades, las policías y el alcalde tienen que dar cuenta pública de los actos. Y obviamente, por último, a nivel penal, de la reforma de la justicia. Todos han dicho, partió, yo me acuerdo, hace tantos años atrás, 7 años atrás, Michelle Bachelet dijo, la segunda es la vencida. Hoy día, ni la 100 es la vencida. Se tiene que acabar con las sanciones preventivas. Todos saben que una persona que está en su casa está en libertad. Y los ejemplos que ha dado Guido, yo quiero decir claramente, muy malas señales. Son ejemplos que a la gente le siente asustada. O sea, ese ejemplo, yo puedo compartir con él que ojalá la gente salga por la buena y no por la represión. Pero no estoy hablando de cómo salió la persona, estoy hablando de la señal del juez. Esa señal es una muy mala señal porque fue un acto violento. Como también fue una mala señal, que no está vinculada directamente con la delincuencia, pero que la gente lo lea así, el tema de la ley Emilia.
O sea, el concepto que hay detrás de todo esto es que no pasa nada. Es que no hay castigo. No hay castigo. Pablo Salaquet con la palabra, Guido Girardi, Alberto Undurraga, Andrés Alamán son los candidatos al Senado por Santiago Poniente de la Alianza y de la Nueva Mayoría. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el último bloque y las preguntas directas para los candidatos. En Cooperativa, todo Chile sigue informado. Debates Parlamentarias 2013, especial del Diario de Cooperativa. En este especial con los candidatos al Senado por Santiago Poniente de la Nueva Mayoría y de la Alianza, estamos con Andrés Alamán, Alberto Undurraga, Guido Girardi y Pablo Salaquet. En este último bloque, preguntas específicas que hemos preparado en Cooperativa para cada uno de los candidatos. Guido Girardi, le corresponde a usted. El exministro, ex candidato presidencial Andrés Velasco, ha personalizado en usted lo que denomina las malas prácticas de la vieja política. José Burmeister, el DC que derrotó a Daniel Farcas en las primarias del Distrito 17, dijo cuando ganó que perdió el estilo Girardi, lo dijo acá en una entrevista. ¿Cómo se hace cargo de esto que llaman el estilo Girardi? No, yo pienso que las malas prácticas, las viejas prácticas son las del conservadurismo, son las de no dar cuenta de los cambios que quiere la sociedad. Y mi diferencia con Andrés Velasco fueron esas. Si hubo gente que no quiso avanzar cuando hablábamos en materia de reforma ISAPRE, de AFP, de reforma tributaria, que se negó a llevar proyectos como la nacionalización del agua al Congreso que yo presenté, que vio proyectos como la depreciación acelerada para favorecer a las grandes empresas, o que, por ejemplo, apoyó iniciativas como la LEGE, que era la privatización de la educación, que yo voté en contra. Son Andrés Velasco y mi diferencia con él son de contenido. Ahora, cuando tú no puedes hablar de contenidos, porque en esos contenidos son adversos a lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, y quiero recordar que nosotros no pudimos avanzar en el postnatal porque también Andrés Velasco se opuso, y no hicimos reforma tributaria, que la hizo Piñera lamentablemente porque Andrés Velasco se opuso, tú entras a la descalificación. Ahora, yo no voy a entrar a descalificar a Andrés Velasco, pero yo creo que yo he sido coherente y consistente. Creo que fui una persona que se ha luchado siempre, y tú puedes ver que las cosas que yo pienso son las cosas que digo. Luché por el medio ambiente, por los derechos ciudadanos, he luchado contra la AFP, contra la ISAPRE, por la salud pública, he presentado todos los proyectos en esta materia. Si hay una comprobación, además me interesan los temas del futuro, que es la nueva política, porque la nueva política no son rostros, son ideas. He hecho 2 congresos del futuro con premios Nobel, trabajamos con la Academia de Ciencias, estamos pensando cómo irvanar a Chile en un proyecto de desarrollo del siglo XXI. Y entonces yo pienso que si tú ves quién ha puesto las ideas nuevas en estos últimos años, las nuevas ideas, yo no digo que he sido el único, pero creo que con más he sido uno de los que ha estado en el frente de correr la frontera y construir consensos, no como hicieron algunos, dentro de la concertación, construir consensos para bloquear los cambios, para impedir los cambios que la sociedad quería. Yo siempre he sido de aquellos que hemos estado intentando correr la frontera, y hoy digamos, justamente, Michelle Bachelet es una reparación a lo que no hizo la concertación. La primaria y el triunfo de Bachelet en la primaria es la reparación de aquellas omisiones que hubo en el pasado. Yo por eso hoy día, en el pasado me llamaron díscolo por defender esta idea, pero esta idea son mayoría, y yo hoy día quiero gobernabilidad, quiero responsabilidad para hacer estas reformas profundas, y por lo tanto me parece importante el debate de las ideas y no estas cosas peyorativas de las descalificaciones. Gracias, senador Girardi. Alberto Undurraga, la semana pasada se conoció la renuncia a la democracia cristiana de Jorge Navarrete Poblete. Él puso entre sus razones lo que pasó con el fracaso de la candidatura de Claudio Rego, el poco respaldo que tuvo el partido. También habló de un ideario confuso hoy día en la democracia cristiana. Junto con esto ha sido tema que el diputado Gabriel Silver, vicepresidente de su partido, se ha sacado fotos de campaña precisamente con el senador Guido Girardi. ¿Cuál es hoy día el clima interno en la democracia cristiana, primero? Y segundo, ¿está el partido cuadrado totalmente con su candidatura en Santiago Poniente? Primero decir que la renuncia de Jorge Navarrete es una decisión personal. Los partidos son asociaciones voluntarias. Si él decide renunciar, está en todo su derecho. Segundo, la democracia cristiana ha sido un aporte a la sociedad chilena cuando se la ha jugado por cambios profundos. Cuando se la juega por reforma agraria y promoción popular es un tremendo aporte. Cuando se la juega por la recuperación de la democracia, los derechos, la defensa de los derechos humanos, un tremendo aporte. Cuando se la juega por consolidar la democracia, un tremendo aporte. Sin embargo, no le va bien y nos va mal, y tenemos que hacer una autocrítica cuando empieza a caer en ser un partido transaccional, de no tener un ideario fijo, y por lo tanto
tanto, nosotros queremos ser un gran aporte enfrentando la desigualdad. Los cambios que quiere hoy día Chile es enfrentar la desigualdad, terminar con la desigualdad, cambios con Michelle Bachelet y cambios también en el Senado a propósito de la pregunta anterior, instalando buenas prácticas en el Senado, límite a la reelección, que no haya aumento de 2 millones de pesos como se hizo, a mí me parece un abuso aquello, un conjunto de buenas prácticas también en el Senado. En esa línea, todo el apoyo a la democracia cristiana, pero no solo a la democracia cristiana. Mi candidatura es una candidatura de la nueva mayoría completa, desde Andrés Velasco hasta el PC. Hemos estado trabajando en ese bloque, candidatura para terminar la desigualdad, candidatura para terminar la desigualdad y de la misma forma para instalar las buenas prácticas desde Andrés Velasco hasta el PC, la democracia cristiana completa, el Partido Socialista, parte importante del mundo socialista, el mundo radical, mucha gente del mundo independiente, y con Gabriel Silver estuvimos justamente durante esta semana, hemos tenido ya varias actividades de campaña conjunto y muy contento de hacerlo con él, también con Burmeister, también con David Morales, con Denis Pascal en Melipilla, en fin, con distinta gente en toda la circunscripción. Gracias, Alberto Undurraga. Pablo Salaquet, en agosto, hace menos de 2 meses, usted se reunió con Franco Parisi para analizar los puntos en común de sus programas. Habló con él de un gobierno de unidad y el economista dijo que entre ustedes había un 80% de coincidencias. Después de toda la pugna que hemos visto de Parisi con su candidata presidencial, ¿qué opinión tiene hoy del abanderado Franco Parisi, del abanderado independiente? Yo conozco a Franco Parisi hace más de 5 años, trabajamos juntos. Hicimos 2 proyectos en la Municipalidad de Santiago, él me ayudó y nos fue muy bien. Fue en la época en que los colegios estaban tomados y fueron proyectos de educación a distancia que salvaron el año escolar a miles y miles de alumnos que si no habrían repetido. Vivimos a una cuadra de distancia, cuanto nos seguimos conociendo, más aún. Yo le ofrecí ir a candidato a concejal cuando yo fui a la reelección. Nunca imaginé que iba a ir a jugar a la presidencia. Así que esa es la historia. De ahí nace, cuando nos juntamos a conversar porque teníamos proyectos con cosas concretas, no en tema ideológico. En tema ideológico pensamos bastante más distinto si nos ponemos a mirar más desde arriba, pero desde abajo, de lo que queríamos hacer en salud, en seguridad, en educación, compartíamos muchas cosas. Pero los temas que él tenga judicial son temas judiciales y por lo tanto tiene que resolverlo la justicia. Y cuando mi candidata Evelyn Matei lo enfrenta, ese es el estilo de ella, y por lo tanto me parece bien, porque esa es Evelyn Matei y él tendrá que resolver frente a la justicia. Él ha dicho que eso no es así, bueno, que la justicia resuelva. Yo en eso no me meto, pero yo quiero decir 2 cosas. Una cosa es que yo tengo una relación de amistad con él, que nace producto de un trabajo conjunto, que nace producto que... Eso no lo voy a mentir nunca ni lo voy a mentir ahora. Yo no me desembarco de las personas que conozco. Pero si ha cometido un acto que no corresponde, mal por él. Y obviamente, si mi candidata Evelyn Matei lo hace enmascarado, también mal por él. Pero la amistad es la buena y la mala. Muy bien, Pablo Salaquet. Andrés Alamán, sobre este mismo tema que ha marcado sin duda esta etapa final de la campaña, estuvo en el debate presidencial de la Archi también. Franco Parisi ha acusado a Evelyn Matei de tener un estilo mafioso, de tener este estilo con montajes, y ha reflotado temas como el Piñera Gate y el mismo caso drogas en que ella lo involucró a usted, un tema que de hecho los distanció bastante. ¿Coincide usted con esta ofensiva que levantó Evelyn Matei, o cómo ve este tema de que ella reflote temas que dividen a la propia alianza, la dividen con el presidente Sebastián Piñera y con usted mismo? Mire, a mí no me corresponde ser analista, ¿no es así?, de la candidatura presidencial. Todo el mundo sabe que yo di un paso al costado en la campaña presidencial, precisamente para que no se revivieran estos temas, porque creo que dañan profundamente a la alianza y en consecuencia no los voy a revivir yo. Ahora será la opinión pública, serán los medios de comunicación, serán los que son propiamente analistas los que juzguen estos comportamientos. De pronto uno ve una serie de acusaciones cruzadas, que sinvergüenza para allá, que mentiroso para acá, que son todas cosas que desde el punto de la visión que yo tengo de la política me resultan muy ajenas. Creo que perfectamente se pueden hacer los puntos sin necesidad de insultar a las personas. Y eso vale para todos los que han estado en esta refriega. Por definición, yo hablo claro, digo lo que pienso, pero siempre con respeto, porque se pueden decir las mismas cosas sin insultar a nadie, sin tratar a nadie de mentiroso, sin tratar a nadie de sinvergüenza. Creo que todo esto, en definitiva, no le ha hecho bien en general a la campaña desde este punto de vista. Insisto, todos los temas se pueden plantear, todas las materias se pueden exponer, y la opinión pública y los medios de comunicación pueden juzgar. Mi preocupación en esta campaña es la de un candidato a senador, y por eso que mi compromiso ha ido fundamentalmente en los temas que aquí se han conversado. Aperrar
con la gente de Santiago Poniente en mejorar delincuencia, en mejorar transporte público, en mejorar acceso a la salud pública, y un tema de consenso que aquí ha surgido, al que yo por lo menos le atribuyo una enorme importancia. Todo el mundo habla de que hay que mejorar los temas de desigualdad en Chile, pero hasta esta campaña no se había planteado a la ciudad como un elemento de integración. Siempre se decía, tenemos problemas de desigualdad, el indicador del Gini es tanto cuanto, se hablaba de impuestos, se hablaba de mejores remuneraciones, todas cosas que van por un lado correcto. Pero creo que esta campaña, y lo que hemos conversado cuando el espacio está para conversar, es que hacer ciudad es quizás la mejor manera de igualar oportunidades. Eso significa áreas verdes, eso significa mejor infraestructura, me dice cosa de comparar. Si uno compara la infraestructura pública de Santiago Oriente con Santiago Poniente, Iván Paula es del cielo a la tierra. 2 segundos, solo para aclarar con la pregunta anterior. ¿Usted considera que Evelyn Matei equivocó el camino entonces en la forma en que llevó esta ofensiva contra Franco Parisi? Yo creo que la gente tiene todo el derecho de hacer todos sus planteamientos, de marcar sus puntos. Otra forma es el lenguaje y la forma en que se haga. No fue la forma correcta. Pero es que no soy analista, a mí no me corresponde juzgar a la persona que es la candidata de la alianza, a quien vuelvo a insistir. Yo mismo me preocupé en el Consejo General de Renovación Nacional que fuera proclamada como candidata de unidad por las razones que he dado. Y por supuesto, no voy a ser yo el que reviva aquellos episodios por las razones que he explicado públicamente, porque creo que son muy perjudiciales para la alianza y para su propia candidata. Andrés Alamán, Alberto Undurraga, Guido Girardi, Pablo Salaquet, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cooperativa. Gracias a ustedes. Buenas tardes.